Hola, ante todo, renovar mis mejores deseos para este año 2022. Grabo este video ya que estamos por iniciar el ciclo lectivo dentro de pocos días, debido a una inquietud que una contadora conocida de provincia de Buenos Aires me hiciera llegar a través de una consulta y al mismo tiempo coincidentemente con algunos comentarios en mi canal de YouTube. Es más que nada un recordatorio, una reflexión junto con ustedes. Me voy a referir sobre todo a dos cuestiones. Primero, la ficha de personal que va a integrar el legajo del trabajador, y por el otro lado, una suerte de acta cuando se le da el alta a un trabajador vinculado con las tareas que va a tener que desarrollar. Veamos entonces cada uno de estos temas. Todos nuestros trabajadores, docentes, programáticos, extraprogramáticos y personal no docente, tienen en nuestras instituciones el llamado legajo de personal, el cual uno aspira que sea y que esté lo más completo posible. Yo me voy a referir solamente en este video a la ficha actualizada de datos para ese legajo. Es sumamente importante renovar, actualizar todos los años, precisamente como les menciono, esta ficha de datos personales, lo más completa y compleja posible. Nombre, apellido, DNI, CUIL, domicilio particular, domicilio alternativo, obviamente en esta época teléfono celular donde pueda recibir algún tipo de mensaje, su domicilio, como les decía anteriormente, su domicilio postal, su correo electrónico, es decir, los familiares a cargo. En el caso de los docentes programáticos, el régimen de incompatibilidad. Esto va a ser sumamente importante, sobre todo en aquellas jurisdicciones donde todavía no está debidamente aceitado los cargos que los docentes tienen, a los efectos de después poder determinar cuándo o de qué manera abonar estos bonos o estos adicionales por conectividad o estos pluses que los gobiernos provinciales y jurisdiccionales suelen determinar. Me refiero en este caso al personal programático. Es sumamente importante que esta ficha actualizada de datos personales sea suscripta, esto es, firmada, aclarada la firma con el DNI y la fecha por todo el personal. Porque a veces llega el tema, cuando llega el problema, de que no tenemos el domicilio actualizado, de que hay que recurrir precisamente a la memoria de algún conocido, a ver dónde vive, dónde se aloja, dónde se hospeda tal o cual trabajador. Es muy importante en esa ficha mencionar hacia el final una suerte de cláusula donde el trabajador se comprometa, se obligue, primero que lo haga en carácter de declaración jurada y en segundo lugar se obligue a informar de manera inmediata y pronta cuando alguno de esos datos, sobre todo me refiero a los domicilios, postales o electrónicos, se modificaran. Es un buen momento, una buena oportunidad cuando regresamos entonces después de la licencia anual ordinaria con todos nuestros trabajadores, tener preparada esta ficha y que antes del regreso de los chicos, cuando ya empieza la actividad más profunda, donde empieza ya la actividad con mayor compromiso, sobre todo en esta época de protocolos, de vacunas y no vacunas, tener precisamente las fichas de datos de personal lo más completa y actualizada posible. Este es el primer tema que me he permitido actualizar. Vamos en el próximo video al acta mediante el cual le doy el alta a un determinado trabajador. Realmente este tema me llamó profundamente la atención y el disparador fue precisamente la consulta que les mencionara. Esa consulta que les mencionara tenía que ver con que el representante legal llegó a la escuela y se encuentra con que un personal de mantenimiento estaba sin hacer nada. El representante legal de buen modo le preguntó, pero ¿qué estuviste haciendo en estos días? No, nada, pero estuve viniendo. ¿Y por qué no hiciste nada? Porque no sé lo que tengo que hacer. Más allá de esto, que es una situación real, más allá de esta avivada eventual, me disparó porque esta persona me pidió, bueno, mire, doctor, esto lo quiero tratar de resolver, la posibilidad de hacer una suerte que yo le llamo acta para dar el alta a un trabajador, sea docente o no docente. Aunque sea obvio, me decía un gran maestro, la filosofía del obvio no existe. Y yo me he permitido sugerir en esta suerte de acta
4 ítems. Por un lado, el encuadre de la situación laboral, aquellos datos importantes, la fecha de alta laboral, el quit, la aseguradora de riesgo del trabajo, el teléfono en caso de urgencia o enfermedad laboral o profesional, el convenio colectivo aplicable, en el caso de los docentes, la ley 13.047, en el caso de los no docentes, el 8890, cómo va a ser la jornada laboral, aunque parezca obvio, cuáles son los teléfonos del instituto para comunicarse, el correo electrónico y el teléfono móvil de referencia, siempre del instituto. El segundo aspecto, cuáles son las obligaciones generales y específicas y tareas a su cargo. Aquí hay un gran primer momento, un gran primer bloque, que tiene que ver con respetar el ideario institucional, el cual obviamente se debe de haber entregado antes de ese momento, y al cual el trabajador adhiere y compromete a cumplir y hacerlo cumplir, abstenerse, obligarlo a abstenerse de emitir opiniones políticas o partidarias, utilizar sin excepción y sin excusa alguna la ropa de trabajo y eventualmente los elementos protectorios que el instituto le entregue, cumplir los días y horarios de trabajo consignados, informar de manera inmediata en caso de no poder asistir o cumplir con sus tareas habituales y explicar en ese caso el motivo y acreditar documentariamente el mismo en caso de ser necesario, y luego precisar precisamente cuáles son las tareas puntuales que ese trabajador tenga a su cargo. Obviamente esto nos puede llamar poderosamente la atención, sobre todo en el trabajador docente. Todos sabemos, ¿no? Bueno, ya sabe el docente cuáles son las tareas. Lo que abunda no daña. Tener claramente cuáles son los horarios, cuál es el proyecto educativo institucional, cuál es el perfil que evidentemente quiero de ese docente, cuál va a ser el horario que va a deber cumplimentar, dónde va a desarrollar su tarea. Me parece que esto es sumamente importante, no digo urgente, pero sí comenzar en gran medida a implementarlo, porque no sea cosa de que nos pase lo que le pasó a esta representante legal, que cuando le preguntó a un trabajador, en este caso no docente, qué había hecho en los últimos 2-3 días, le dijo, no hice nada porque no sabía lo que tenía que hacer. No quiero con estos temas complicarles la tarea laboral, simplemente el primero de ellos, la ficha de legajo, sea una manera de recordarles, tratar de actualizarlo ahora en el mes de febrero, donde todos llegan medianamente descansados, y lo otro es una sugerencia conveniente, que cuando entra, digamos, en la mecánica cotidiana, ya luego deja de ser compleja para transformarse, como digo, en una habitualidad. El bonus track. Hacia los primeros días de enero de este año 2022, el Ministerio de Trabajo homologó la paritaria o acuerdo paritario que las entidades representativas gremiales, docentes, con el Ministerio de Educación de la Nación habían acordado. Allí se hablaba de la adicional por conectividad de 2.250 pesos, bueno, y además, esto es lo que es llamativo y tengamos en cuenta que puede llegar a presentarse a partir de febrero, que es cuando se van a reunir nuevamente las entidades mencionadas, ya se está planteando el famoso tema del acuerdo o del convenio colectivo de trabajo para la docencia. Acá dejo simplemente esta inquietud, obviamente es una inquietud a futuro, no urgente, no del ya mismo, pero sabemos cuál es la intención, sobre todo del Sindicato de Docentes Particulares, de generar un convenio colectivo de trabajo para el sector de la docencia privada. Esto ya lo he abordado en mis más de 20 años que fui paritario o integrantes de mesas negociadoras. No me preocupa tanto porque el diálogo es necesario, es fundacional y es fundamental. Lo que sí me preocupa que esta propuesta que está tomando como un cierto inicio en febrero de 2022 se da en el marco de 3 cuestiones. Por un lado, el no funcionamiento o nulo o poco funcionamiento del Consejo Gremial de Enseñanza Privada. En segundo lugar, el no funcionamiento prácticamente de la Comisión Negociadora de la Educación Privada que creáramos allí en el año 2009 con una resolución tanto del Ministerio de Trabajo de la Nación como del Consejo Gremial de Enseñanza Privada. Y tercero, las informaciones periodísticas que las autoridades educativas nacionales han determinado o han dado a conocer en el sentido
de que la relación laboral del docente privado, estoy hablando programático y extraprogramático, con las instituciones empleadoras deben resolverse en los ámbitos que correspondan o en un acuerdo entre partes. Es cierto que en estas actas y en estos acuerdos se hacen referencia al régimen legal vigente. Yo realmente dejo mi signo de pregunta, apuesto igualmente de manera optimista a que esto sea favorable y que pueda relanzarse no solamente el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, sino esa famosa Comisión Negociadora de la Educación de Gestión Privada que se formara allí en el año 2009 con algunos acuerdos más que trascendentes y con una participación a la cual yo siempre he llamado en algunos de mis artículos un acuerdo, un ámbito multipartito. Estaremos atentos a estas cuestiones, les deseo lo mejor nuevamente para 2022 y si quieren que trate temas como me han planteado estos dos colegas y esta profesional de Provincia de Buenos Aires, en los comentarios del video me los pueden sugerir y si está a mi alcance, obviamente subiré el video con el aporte y el análisis jurídico que trato siempre de enviarles. Lo mejor para el ciclo lectivo 2022.